sos político, pensador, intelectual. El político intelectual es una raza que ha ido desapareciendo paulatinamente y sugestivamente en el curso de la transición. Y yo no sé si esa es una ironía de la historia o es sencillamente la descripción de una ingrata realidad que tiene que ver con nuestra política de hoy. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, Augusto, muchas gracias por la invitación y en segundo lugar a toda tu audiencia, mis saludos. Sé que es amplia, pues yo te suelo ver por eso, Gracias, ¿verdad? gracias. Sí, la verdad que es una situación, es una raza en extinción. Cuando yo empecé muy joven en la política, a los 17, 18 años, y entonces existía, te decían, si vos querés ser político o querés ser estadista, tenés que formarte para manejar los asuntos del Estado. Hoy te dicen, sin embargo, si vos querés ser político, querés ser estadista, lo único que tenés que manejar es la comunicación, cómo vender un producto que puede ser que ese producto esté vacío de contenido. En la época que nosotros empezamos, digamos, en esta actividad, el rigor académico, el debate ideológico, formaba parte del quehacer político. Hoy en día no se hablan de ideas, hoy en día no se hablan de proyectos, hoy en día no se hablan de nada que tenga que ver con un poquitito de abstracción. Se tiene que ir al hecho anecdótico, al hecho grotesco, al hecho escandaloso, se tiene que apelar a la morbosidad. Quizás también tenga que ver con el hecho de que como estrategia se canjeó la notoriedad, que era absolutamente imprescindible, por la visibilidad que es de plástico. Exactamente. Hoy en día es más importante ser un hombre notorio, en el sentido que llame la atención, que te vean, en vez de ser un notable. Un hombre que reúne cualidades éticas, formación académica y capacidad de gestión. Hoy en día eso ha sido reemplazado. Vos tenés que ser notorio, de alguna manera tenés que llamar la atención, ya sea porque te quitas la camisa, ya sea porque pegas un puñetazo, ya sea porque decís un exabrupto. Así mismo. Vamos a hablar mucho de política, pero antes quiero hablar de tu obra. Escribiste un paseo admirable por la filosofía, escribiste un par de novelas potentes, transitando un camino poco frecuente en Paraguay como es la novelística. Sí, sí, la verdad que yo estoy ahora en las próximas semanas o meses, en 2 meses o menos quizás, lanzo un nuevo libro, ¿verdad? El elevado precio del honor de la biografía, no la biografía, el suicidio. Y la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial se realizó en el Río de la Plata, un barco alemán contra 3 ingleses. El comandante alemán hunde el barco, Hans Landorf, y luego se suicida en Buenos Aires. Un drama, pero también hay una historia histórica, una novela histórica, género histórico. Sí, empecé yo escribiendo ensayos. De hecho, tengo una cualidad que es inusual. Mi primer libro que yo publiqué, lo publiqué en alemán. O sea, eso no es común, uno siempre empieza publicando su primer libro en el idioma de origen de uno, materno. Sí. Pero como yo estaba en Alemania, terminé mi tesis doctoral, entonces lo publiqué en Alemania, en una editorial suiza de donde se habla el alemán, en Zúrich. Y después fui, digamos, desarrollando, porque yo siempre creía en paralelo, cuando hacía política, de que la política a mí me interesaba no solamente como acción, sino como objeto de reflexión. Y tengo una ensayística. Y luego, bueno, tuve una gran frustración en la política después de mi paso por Itaipú. Y entonces dije, bueno, voy a ponerme como meta. Siempre me gustó escribir política, literatura. De hecho, yo en Alemania estudié Derecho Público Alemán, Ciencia Política y Filología. Y después terminé mi PhD. Filología, que era el estudio del idioma, la etimología, la semántica y literatura. Alfredo Zitarrosa dice, guarda que con solo cambiar un sonido, la palabra decepción se transforma en deserción. ¿Desertaste de la política o seguís mirándola como un escenario posible en tu vida?
Sin entenderlo Sí. de desertar como una cuestión Sí, ya peyorativa, entiendo. de Sí. tensión, digamos. Bueno, siempre se dice que no hay político cue, Exactamente. un dicho acá muy coloquial en nuestro medio. Bueno, la política como acción, no sé si es que me apasiona tanto. La política como análisis, Como reflexión. me sigue entusiasmando. El problema es que el panorama político hoy es dantesco, en el sentido que se volvió un panorama gris, ¿verdad? Casi monocolor, un gris oscuro, en donde, digamos, no hay destellos de inquietudes intelectuales, no hay un proyecto de nación, por ejemplo, en ningún protagonista político. Entonces yo no... digamos, uno siempre siente una... Yo nunca hice política por ambiciones personales, siempre creía que la política es una acción colectiva de proyectos compartidos, de sueños compartidos. Y en ese sentido, uno siempre está expectante que algo aparezca, digamos, ¿no? Claro. Con la esperanza no cansada, que aparezca algo, pero ese algo no aparece. Entonces creo que voy a estar en la pasividad todavía por un tiempo. Sigamos ya un poco con la política, ya que esta es una tentación Sí. siempre presente, y después volvemos a tu obra. Así como vemos, o sea, ¿qué escenario vemos? El PLRA atomizado, o sea, técnicamente atomizado, la ANR cada vez más hegemónica, los partidos del histórico Tercer Frente cada vez más residuales, una novedad que tiene que ver con una propuesta así llamada populista, que concitó un cuarto de los votos. ¿Qué panorama te pinta al respecto de la política en Paraguay? Bueno, yo creo que la oposición perdió estas últimas elecciones porque se presentó dividida y no hubo una voluntad verdadera de buscar un acuerdo. Si vos me preguntás cuál es mi opinión personal, lo que yo percibo, la temperatura, pues la gente me ve a mí como el político, el que fue político. Algunos me confunden, creen que sigo en la política todavía. Y yo creo que la gente está muy desilusionada. Yo veo una gran desilusión de la gente, porque la gente siente la política porque no le alcanza el sueldo, porque se le enfermó un pariente, o la madre o el padre, y tuvieron que vender la casa. Cuando uno va y siente que, yo conozco por experiencias profesionales, la gente negocia con una prepaga, lo primero que quiere es quiero resguardar a mi padre. Entonces, el discurso político está hoy en día hegemonizado y centrado en el cartismo y el anticartismo. Y sin embargo, hay unas necesidades sociales que la clase política, la dirigencia política, no le está hablando a ese que tuvo que vender su casa para curar la enfermedad de su madre o de su padre, o que aquella madre que fue a un hospital y que tuvo que padecer, ya sea o tener un aborto forzado, porque no estaban las instalaciones sanitarias, no están en condiciones. O las madres, porque las madres tienen una gran sensibilidad con respecto a eso, que sienten que sus hijos van a escuelas en donde se le cae en el techo y sienten que sus hijos no están preparados para una educación. La madre tiene esa intuición y la madre quiere que su hijo estudie. Y entonces, y aparte de eso, hay como un vagón de tren de gente que se tiene que incorporar al mercado de trabajo, ansiosa de trabajar, ansiosa de formarse, y la sociedad paraguaya no estamos capacitados para formarlos. Quizás. Entonces hay una política divorciada de la realidad social. Entonces, ¿qué pasa cuando la política se divorcia de la realidad social? ¿Qué pasa cuando el eje de la política va por acá y el eje histórico de una sociedad va por acá? Y eso puede llevarnos a situaciones difíciles, a situaciones de desborde, porque puede llegar un momento que la política no pueda gestionar el conflicto social. Porque la ingobernabilidad en el Paraguay no se origina en el conflicto social todavía.
La ingobernabilidad o el conflicto político en el Paraguay se origina en la lucha de poder, en el acomodo de diferentes grupos políticos alrededor del poder. Pero el día que la fuerza social sea más que esa epidermia, esa capa epidérmica que es la política, puede desbordarse el país. Carlos, mirá que me voy a remontar a la... Una cuestión, no estoy anunciando ninguna catástrofe, claro, porque el catastrofismo no me gusta. Me voy a remontar a lo bíblico y a lo histórico. Lo bíblico es aquella frase que habla de construir sobre piedra, ¿no? Sí. Para que y lo histórico tiene quizás ya relación con los albores de la transición y la constituyente, la constitución a su vez de las megas instituciones y el fortalecimiento paradójicamente del clientelismo como fórmula de relación entre el Estado y los ciudadanos. Digo, ¿acaso no es un desafío para la política del futuro saber construir en otro escenario que no sea el clientelismo? Bueno, eso es lo que vos estás diciendo, el gran desafío. El clientelismo ha crecido por una cuestión elemental. Es atribuible a una cultura política definitivamente. Somos una cultura clientelar, en donde el ciudadano cree que el caudillo político lo tiene que proteger. Eso ha sido históricamente así. Pero ¿por qué hoy en día algunos dicen se democratizó la corrupción? De una manera muy coloquial, pero una sentencia firme. Sencillamente porque al crecer el Estado y al crecer el presupuesto del Estado, aumentaron las posibilidades de la corrupción dentro del Estado. Esto no es una cosa única del Paraguay, esto es un fenómeno de los países africanos, de muchos llamados estados fallidos, en estados donde la burocracia es endeble. ¿Qué ha sucedido y qué sucede? La política no se ha encargado, no ha tomado como una responsabilidad suya establecer una burocracia. Porque ¿qué hicimos nosotros? Accedimos al Estado liberal, a la Constitución. ¿Qué hicimos en 1992? Accedimos a la libertad. Constitución liberal, en términos que garantiza división de poderes que coincide con la soberanía popular. Pero sin embargo la política no asumió como compromiso, vamos a racionalizar el Estado. En Europa el proceso fue inverso. Primero se racionalizó el Estado, se hizo el Estado administrativo y después se hizo el Estado constitucional. En América Latina hay un desfasaje entre primero la Constitución, el Estado liberal, y no hemos podido consolidar el Estado racional burocrático. Se parece mucho a esa ironía que se menciona con menos frecuencia, pero se decía antes que en Paraguay cualquier cosa que se organice, sea un club de fútbol o un partido político, la primera tarea es buscar tener un sello. O sea, el gesto burocrático es lo que preside, digamos, antes que el debate, antes de saber si vamos a ser liberales o comunistas, probablemente también tenga que ver con eso, ¿no? Esa política de la etiqueta antes que la profundización. Claro, y ahí va lo tuyo que vos dijiste anteriormente. Y entonces, ¿cómo creamos un proyecto político que en paralelo a la estructura del Estado? Convengamos que la hegemonía del Partido Colorado, porque eso no se puede negar, y el Partido Colorado ha ganado las elecciones, es el partido más grande del país, se debe a que tiene el monopolio de esa estructura estatal y de esa estructura clientelar y prebendaria. Ahora bien, se puede construir un proyecto político que descanse en las fuerzas de la sociedad, y yo creo que se puede. Se necesita un líder carismático o mesiánico para eso, y no lo sé. Pero se necesita un rostro visible que sea capaz de, digamos, de sintetizar un proyecto, un mensaje, que sea capaz de sintetizar y expresar ese descontento que hay en la sociedad. Lo pasó en Argentina ahora. Milei no es una figura carismática. Milei es un histriónico. Quiero hablar particularmente de Milei, pero no quiero agotar el tema nacional, que me parece muy apasionante. ¿Te parece una alternativa esto, con todo el perdón por la expresión, este arrebato de buscar una solución por el lado de decir fundemos otro partido liberal, o es un arrebato válido? No, yo creo que fundemos otro partido liberal es, digamos, en las condiciones que hoy está el partido, es
un poco más de lo mismo. Yo creo que lo que se va a imponer, y si es que eso cuaja, lo que se va a imponer va a ser una candidatura para el 2028 de la oposición, si la oposición consensúa una figura, digamos, una figura que esté por arriba de las diferencias internas de la oposición y que sea creíble, atendé lo que te voy a decir, que sea creíble y votable para el Colorado descontento, esa figura va a concitar un gran entusiasmo y puede llegar a tener más votos colorados que votos opositores. O sea, le puede causar puede ser el causante del cisma del Partido Colorado, porque pensar en una victoria posible de la oposición, sin pensar en el voto del Colorado, te estoy hablando del ciudadano colorado a pie, 2008, no de la estructura. 2008 fue así. 2008 fue así, o sea, Lugo tuvo voto colorado. Eso ¿Y cómo ganó Yoyito Franco la vicepresidencia? Con voto del ovidismo, que en aquella época era colorado. Ese es un episodio olvidado que es muy sintomático de lo que fue como hoy en los tiempos de Netflix. Fue el primer capítulo del 2008. Fue la primera vez que el voto colorado dijo, podemos optar por nuestro candidato o podemos optar por... Mira, el Partido Liberal ganó 2 elecciones nacionales en este país. José P. Ullari, con la participación del Partido Colorado, y ganó con Yoyito Franco en el 2001. Y ahí nos votaron los colorados, que eran los oviedistas que estaban rezagados dentro del Partido Colorado. Pero eran los oviedistas que todavía tenían toda la pintura colorada encima. Salieron de las catacumbas, porque estaban, digamos, perseguidos por el agrarismo, y dijeron, vamos a votarle a un liberal. Entonces, eso es posible. Y el día que la oposición construya con una figura, que es una figura emblemática, con prestigio social, que sea capaz de sintetizar eso, porque el paraguayo, yo no creo que va a buscar el voto del hombre ofuscado. El paraguayo y el elector prefiere, más que el enojo, más que votar al enojo, prefiere siempre votar a la esperanza. Acaba de decir el paraguayo, y es increíble que entre paraguayos, digamos, exista semejante asimetría en relación a la lectura de ese escenario. Y te lo digo porque aparentemente ese escenario no se leyó en la oposición en las últimas, particularmente en el liderazgo del señor Alegre, que es el que tenía que tener el ojo avisor en relación a la lectura del futuro, digamos, ¿no? Y eso generó de vuelta esa asimetría importante en materia de captación o definitivamente el PLRA no va a concitar otros votos que no sean del PLRA. El PLRA tiene un problema, es un partido muy endogámico. Vos fíjate que nosotros, fíjate lo que es el Partido Colorado, puesto, si los liberales no somos críticos, yo soy del Partido Liberal, aunque creo en una candidatura independiente, el Partido Liberal ha presentado, 3 veces le presentó a Domingo Laíno, 3 veces le presentó a Efraín Alegre, una vez le presentó a Yoyito Franco. El Partido Colorado en cada elección te presenta en su interna 2 figuras que compiten y son 2 figuras nuevas. Guasmosi era nuevo, Nicanor era un político de escasa militancia dentro del Partido Colorado cuando vino, era periodista de última hora, Raúl Cuba era un ingeniero, Oviedo venía de las Fuerzas Armadas, ¿qué decirte? Bueno, Marito viene de una tradición política, digamos, pero es una figura joven, Santi Peña es una figura joven dentro del Partido Colorado. Entonces, Blanca Ovelar cuando pierde, también es una figura joven, o sea, joven y una mujer, digamos. Luis Castiglioni. Entonces, el coloradismo ha demostrado, aunque esto parece que es ridículo, los liberales que tenemos que ser la vanguardia de ese espacio de la sociedad, sin embargo, estamos tan ensimismados que no somos capaces de mirar más allá de los muros del partido. Decimos, pues, hay una sociedad que también se fija en el candidato. Entonces nosotros insistimos en el mismo candidato, que la sociedad ya nos dijo, no queremos más saber nada. Entonces, la tercera candidatura de cualquiera termina siendo alérgica para el electorado. Al electorado le produce un problema de alergia. Entonces llegó un momento, mira, la segunda candidatura de Efraín Alegre, nosotros fui su jefe de campaña, casi ganamos las elecciones. Seguía un poco más y se ganaban las elecciones. La tercera ya era una figura desgastada.
Es una figura porque la política uno se desgasta. Así mismo. O sea, no es como uno dice, no, porque Allende estuvo 3 veces. Uno no muere, pero se desgasta. Se desgasta y se erosiona. Allende, pero era un proyecto ideológico. El de Lula era un proyecto ideológico. El del partido era un proyecto electoral, no era un proyecto ideológico. Volvamos un rato a tu persona. ¿Qué aportó a tu mirada del mundo, de la política, tu amor y tu adhesión por la mirada germánica, de la literatura, de la política y de la historia? ¿Qué aportó? No, mucho. Yo creo que o sea, el otro día estuve trabajando con mi editora, una señora argentina de una gran capacidad intelectual, y ella leyó mi obra, el próximo libro, y me dijo, pero vos sos un escritor raro, me decía, sos raro, porque estás lleno, cada frase tuya hay que mirarla bien, porque acá me decía esto, y bueno, claro, y tiene que ver con esto, y yo te tengo que preguntar a vos para entender. Y entonces le digo, no, esta frase quiere decir, bueno, esta frase quiere decir, es una frase inspirada en Einstein, esto tiene que ver con, en fin, y entonces me decía, pero vos sos un escritor raro, me decía. Y sí le decía, porque tengo una formación germana. Entonces, la formación alemana es una formación en donde yo estoy buscando siempre la palabra adecuada para que pueda envolver o contener un pensamiento. Entonces, mi literatura, algunos me dicen, pero es difícil. Y sí, es difícil porque es una literatura, es una manera de escribir que cada palabra tiene que encapsular un pensamiento o un sentimiento. Yo he escrito y mucha gente me ha dicho, he llorado con tus novelas, y otra gente me ha dicho, por ejemplo, Sanguinetti, la calle Herrera acá en este edificio, ¿cómo hiciste para entrar en la cabeza de ese nacionalsocialista? Entonces yo creo que siempre yo camuflayo de una manera o contrabando, y hay muchos pensadores alemanes, principalmente alemanes, ¿verdad? En mis obras. Porque es el contrabando histórico de la literatura, digamos, Claro. que es la recreación, ¿no? La construcción de la, como decía alguien, es la mentira más consagratoria del universo, ¿no? Sí. La construcción literaria, la ficción, digamos, Sí. ¿no? Yo tengo una doble influencia. Por un lado, la kafkiana, pero Kafka hacía ficción desde la ficción, siempre teniendo en cuenta la realidad. Un escritor nunca se olvida de la realidad y de sus experiencias personales. Pero yo no soy un escritor fantástico como lo fue Borges, por ejemplo. Claro. Yo soy un escritor de la realidad. En ese sentido, me enmarco más en lo que fue Thomas Mann, que escribía más largo, por eso vendió mucho menos que Kafka. Tuvo mucho menos repercusiones, aunque es un escritor de una gran solidez intelectual. Escribir supone, suelo hacer una malísima comparación siempre, pero sirve, porque es el fútbol, el fútbol siempre sirve. O sea, no hay un centro delantero que te meta goles si no entrenó en la semana, no hay un escritor que escriba si no leyó durante toda su vida. Claro. ¿Qué lecturas te marcaron? Digamos? Mira, un escritor escribe lo que ha vivido, lo que ha leído y lo que piensa, lo que se imagina. O sea, esas tres, una combinación. Uno escribe lo que vivió, lo que leyó y lo que se imagina. En mi vida hubieron muchos, yo tengo, como te digo, en mi caso particular soy un caso peculiar porque el Mateo político saboteó al escritor y luego el escritor saboteó al político. Entonces quiere decir que yo tengo una formación rara en el sentido de tengo una formación jurídica, una formación en lo económico, me doctoré en ciencias políticas, digamos todo el pensamiento clásico de los griegos, Roma, Cicerón, la politología moderna, Huntington, el debate ideológico en América Latina en la década del 70, escribí mucho sobre instituciones, yo constitución, soy un abogado, digamos. Gobernabilidad, etcétera, etcétera. Y luego pasé a la literatura, que era una cosa que siempre me gustaba leer. Y en el mundo de la literatura, yo me siento obviamente muy influenciado. A mí un escritor que me parece fascinante es Borges, porque es un escritor que lo leo y siempre exploro algo nuevo y descubro algo nuevo en él.
Soy amigo de Mario Vargas Llosa también. La forma de escribir de Mario Vargas Llosa ha influenciado en mí. He leído mucho de Mario. Leí mucho Kafka. Kafka de Thomas Mann. Kafka me parece un escritor fantástico, pero de una gran genialidad y una ductilidad para escribir únicas. Bueno, claro. También yo creo que uno no se puede apartar nunca de la lectura juvenil. Claro. El Quijote de la Mancha. Que son las más marcantes. Y también a quien lo conocí mucho y lo traté, Augusto Roabasto. Soy bastante crítico al respecto de ciertas políticas que se han implementado en la historia de la escolaridad al respecto de los famosos, o sea, las bibliotecas por las bibliotecas, digamos, ¿no? O sea, los libros no se los ama porque están allí, sino porque un maestro tuvo la calidad de construir una complicidad entre los chicos y la... Pero eso es capítulo aparte. No, o sea, que a mí me parece, pero lo que vos estás diciendo tiene mucho sentido. Estoy así porque yo siempre sentí... mi padre era un hombre muy culto, de una cultura extraordinaria. Y en mi casa, donde yo me crié, y luego la casa donde yo he vivido y donde vivo, siempre hay una biblioteca. Porque yo siempre he pensado que una casa sin biblioteca no tiene alma. Para mí es una cosa... Sí. Y yo creo que los maestros, los profesores, tienen que inducir a los alumnos a la lectura, al ejercicio de la lectura, porque el ejercicio de la lectura te permite pensar, te permite imaginar, te permite mejorar tu vocabulario. Y creo que la educación ha dejado eso. No, pero además te permite, algo dijiste hace exactamente 15 minutos, que es una cuestión que está en crisis y una cuestión que va a ser mucho más difícil de encontrar en el futuro, y me temo que la sociedad no va a dimensionar su importancia, la abstracción. La abstracción está en crisis. O sea, que es imposible porque toda la construcción del presente al respecto de la comunicación y al respecto de la, entre comillas, literatura, tiene que ver con que escribas algo que se pueda leer en 2 minutos. Sí. Entonces, ¿qué posibilidad hay de profundizar? Mira, lo que vos estás diciendo es muy importante y tiene que ver con la educación. Y te voy a citar el ejemplo de una persona que es emblemática para la ciencia natural y para la física. Es un ícono como científico, digamos, del siglo pasado. Einstein no era un hombre que trabajaba en laboratorio y era muy malo en matemáticas. Entonces él era considerado un teórico de la física. O sea, él no trabajaba en laboratorio, en experimento, era un filósofo de la física. Era un hombre que se imaginaba las cosas. Y si vos ves todo el inicio de las ciencias naturales, tiene como primer estadio el pensamiento. O sea, el hombre no miraba el universo, se imaginaba cómo era el universo. Y Einstein se imaginó muchas cosas. Yo creo que la realidad, el científico positivista lo va a mirar siempre con los ojos de la cara. Pero el verdadero pensador y el verdadero científico, y quizás la vida misma, o el poeta, o el hombre que tiene sentimientos, o un sentido de lo estético y del futuro, yo creo que hay que mirar con los ojos de la imaginación la realidad. Y eso se ha perdido, mirar la realidad es una cuestión, con los ojos de la imaginación. Esa es una intervención impostergable, Carlos Mateo. Es una intervención impostergable que nadie lo hace y nadie aparentemente lo hará, porque toda la construcción de la prosperidad del futuro está, digamos, ceñida a otras fórmulas. Esto que decíamos, se construye en otro lugar. Quiero volver al tema nación, sí, cómo no, porque me parece importante como síntoma. Aprovechando, es lo último que tiene que ver con Alemania. ¿Por qué te parece que se produce una resurgencia tan importante en una nación castigada por diferentes aspectos? La crítica por el tema del genocidio, la destrucción de sus ciudades, la división. Pero ¿cómo es que
¿Y qué ejemplos da una nación que se reconstruye en tan poco tiempo y pasa a ser líder hace ya bastante tiempo de vuelta? Bueno, Alemania tiene, no sé si es por el idioma, que tiene, es como el idioma griego, que es un idioma, digamos, amigable para las ciencias naturales y para el pensamiento abstracto, pero no te olvides que la Alemania que hoy conocemos, en Alemania en un periodo de 30 años vivía Goethe, vivía Schiller, vivía Humboldt, Hölderlin, o sea, digamos, Alemania tuvo, o sea, después vino Schopenhauer, Alemania, la ciencia cuántica, que hoy tanto se habla de la ciencia cuántica, que de alguna manera pretende refutar la física de Newton. Vos fíjate que todo ese desarrollo de la física cuántica es un desarrollo que lo hace Max Planck, el mismo Einstein, el mismo Werner Heisenberg, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Alemania es un país que tiene, en términos de formación humana, un país sin recursos naturales, un país destruido, que fue destruido en 2 ocasiones, en 2 guerras mundiales. Es un país, es una sociedad en donde uno nota, yo creo, el debate histórico, la confrontación entre proyectos que fueron inspirados en la razón y en la racionalidad y proyectos que fueron inspirados en la irracionalidad. Yo creo que no podemos entender el fenómeno del nacionalsocialismo si desconocemos que en el ser humano y en la convivencia social hay aspectos oscuros, turbios, que son aspectos que estimulan la expresión de fenómenos irracionales. Entonces, Alemania es un país en donde, y en el mundo en general, convive lo racional. Muchas veces la razón tiene la ambición, la petulancia de creer que puede guiar todos los asuntos humanos cuando tenemos el fenómeno de la irracionalidad. Quiero ir al otro lado voy a ser gráfico, al otro lado del gasoducto. Ajá. Y quiero preguntarte, quiero consultarte tu opinión en relación a esa erupción que se está dando entre Rusia y Europa, diría, casi por extensión, ¿no? ¿Cómo estás evaluando para el futuro de Europa lo que está pasando? Bueno, yo creo que Europa hoy en día, el mundo va a estar, Jack Kissinger lo dijo en su libro Diplomacia, allá en el 1900, un libro que era su tesis doctoral ampliada y reactualizada, que ya se ha acabado el liderazgo monopólico de los Estados Unidos, que va a estar Estados Unidos, va a estar India, van a ser liderazgos regionales Rusia, China y Europa. Y Europa casi en un lugar de segundo orden. La consecuencia principal de la guerra a Ucrania creo que va a ser la destrucción de un país hermoso, un país devastado, va a terminar devastado por la guerra, pero tuvo para mí la gente no está todavía poniéndonos la óptica, se estaba dando un acercamiento entre Alemania y Rusia. Lo que, digamos, de alguna manera, esto parece heterodoxo lo que voy a decir, puede causar mucha polémica. Lo que Hitler lo quiso hacer conquistando el espacio vital, conociendo que los recursos naturales de Ucrania y de la Unión Soviética, ya sea en el caso del petróleo y en Ucrania de alimentos, porque Hitler, ¿qué hace? El modelo de Hitler es Estados Unidos. ¿Cómo hicieron los Estados Unidos? Se expandieron. ¿Cómo se expandieron? Exterminando a las poblaciones originales. Alemania, un país de 350.000 kilómetros cuadrados, con 70 millones de habitantes y una capacidad de conocimiento tecnológico, científico, bueno, se tenía que expandir. Había que irse al espacio vital. Él no buscaba la guerra con Inglaterra y Francia, era Rusia. Hoy en día, de otra manera y democráticamente, los alemanes estaban buscando el acercamiento a Rusia para un entendimiento superior. De hecho, estaba el gasoducto, etcétera, etcétera. Y una alianza ruso-alemana en un futuro hubiese cambiado el escenario geopolítico del mundo. Porque ¿cuál es el problema real? Que Estados Unidos no quiso que nunca Rusia sea una aliada de la OTAN. Porque Rusia solicitó formar parte de la OTAN y no se la aceptó.
Cuando cayó el muro de Berlín se decía que los países que dan un colchón para la defensa rusa, Polonia, Rumania, Hungría, Ucrania, etcétera, etcétera, iban a ser países neutrales, no iban a entrar a la OTAN. Y entonces, Sí. entonces Es una hipótesis muy potente realmente. pero ¿cuál es el efecto principal que se logra ahora? Que la alianza germano-rusa no se va a dar. Y si esa alianza germano-rusa, Alemania liderando la Comunidad Europea y Rusia proporcionándole recursos naturales, la geopolítica mundial del siglo XXI hubiera cambiado. Eso no se va a dar con esta guerra de Ucrania. Entonces el poder va a residir en Estados Unidos, en China, que van a ser los grandes competidores. Está definitivamente el siglo XXI la competencia. ¿Quién ejerce el liderazgo? ¿Estados Unidos o China? Con una diferencia, que los chinos nunca fueron invasivos ni quisieron proyectar ningún modelo. No así los norteamericanos que proyectan un modelo que es diferente. Hubiéramos querido tener 3 horas más, pero vamos a la parte Este es final. el tiempo es una dictadura. Absolutamente. Ah. La gran dictadura que queda es el tiempo, ¿no? Ideologías. ¿Qué pasa con las ideologías en estos tiempos en que surgen personajes que están fuera del encuadre tradicional, como salta un Milei acá, un Bukele allá, un Payo acá, que Payo sí se puede encuadrar dentro de una mirada más tradicional incluso? ¿Qué pasa con las ideologías como contenedoras del quehacer político? Bueno, mira, vos recordarás un libro que fue polémico, para mí no fue un libro muy profundo, el final de la historia del último de Francis Fukuyama. Fukuyama partía de una tesis hegeliana de un rumano que interpretó a Hegel en París, o sea, tampoco no era la lectura originaria de Hegel, en donde él decía el triunfo del mercado, del capitalismo, iba a conducirnos al mundo de la libertad, al mundo de la democracia. Se equivocó. No siguió lo que decía su profesor Samuel Huntington. Huntington decía que la política no derivaba de los hechos económicos. Vos podés tener capitalismo, pero no tenés democracia liberal. ¿Y qué tenemos hoy en día? Tenemos Putin, en Rusia hay un capitalismo. Perdón, Chile de Pinochet. O Chile, para no ir lejos. Pero tenemos hoy en día, Putin tiene un capitalismo, China es capitalismo de Estado, pero no hay libertad, no hay democracia. Se equivocó Fukuyama. En el mundo musulmán hay capitalismo, pero no hay democracia, no hay libertad. No es el triunfo de la razón en términos hegelianos. O sea, la historia no es lineal como la gente cree, es zigzagueante. Y la razón, muchas veces a la razón, como decía Hegel, le falta astucia. Entonces hoy en día estamos en un escenario donde nadie cuestiona que el capitalismo es el orden económico y social, con matices, menos o más Estado. Lo que se cuestiona es la libertad. Vamos a ser países democráticos, vamos a ser países en donde vamos a tolerar la diversidad racial, en donde vamos a tolerar la igualdad del hombre y la mujer, o otras opciones que puedan existir. Ese creo que es el gran debate, pero no es tanto un debate ideológico, sino que tiene que ver un debate de conquistamos, es casi de cultura, ¿no? De cultura y el establecimiento de un derecho que reconozca que la dignidad del hombre, que la dignidad del hombre es anterior a la Constitución del Estado. Es casi más civilizatorio, digamos, el debate, ¿no? Es eso. Yo creo que por sobre todas las cosas es kantiano, ¿verdad? Es decir, hay unos derechos que trae el hombre, que son anteriores a la constitución del Estado y de la sociedad política. Ese es el gran desafío del siglo XXI, cómo hacer compatible el capitalismo con una noción que reconozca que los derechos del hombre y la mujer son anteriores a la constitución de la sociedad política. ¿Y qué va a pasar, te parece, con los partidos políticos? Algunos hablan de su declinación mortal, algunos ya lo miran con algo, un dejo de nostalgia, pero el punto es, ¿se puede hacer política por fuera de los partidos políticos en las fórmulas tradicionales de la democracia? Sí se puede, lo demostró Milei, lo demostró el mismo Putin, no era del Partido Comunista, pero Donald Trump entra dentro del Partido Republicano, el mismo Oviedo sale del Partido Colorado. Oviedo es un fenómeno entendible dentro del Partido Colorado, pero no hay que desconocer que él, fuera del Partido Colorado, obtiene 27% de los votos. Payo Cubas, Fernando Lugo, en su momento. Entonces, pero ahora, hay una cuestión que sí es real. Los partidos políticos, decía Karl Lowenstein, son la maquinaria que le dan
el combustible al Estado para funcionar. El error de muchos gobiernos, también en el Paraguay, y cuidado, que el presidente Santiago Peña tenga bien en cuenta esto, no se puede, el gobierno no es de los tecnócratas, el gobierno es político, la gestión del Estado en primer término es una acción política y después una cuestión técnica. Si no se entiende eso, el que se para, escinde, cree que hay una suerte de asepsis entre lo técnico y lo político, está profundamente equivocado en su enfoque. De hecho, que ese fue uno de los debates más estúpidos de hace 10 años aproximadamente. Claro, el gobierno de los tecnócratas, no existe el gobierno de los tecnócratas. El mandato, los tecnócratas cometen un error. El tecnócrata cree que para un problema hay una sola solución. No tiene en cuenta las variables políticas. Entonces, el gobierno, la gestión del Estado, en cualquier lugar del mundo, y de que hay Estado o hay escenario público, es política en esencia. Eso no quiere decir que el político desconozca o sea sordo al reclamo de las soluciones técnicas que demandan la convivencia social. Hablaste de los Estados Unidos y bueno, cuando hablas de Estados Unidos y China, no estamos hablando de un hecho que tiene 9.000 kilómetros de distancia, estamos hablando de un debate que se está dando acá, media cuadra, en relación al futuro del río, de la hidrovía, sí, como una fórmula de confrontación entre los intereses de ambas naciones. ¿Cómo te parece que se va a dirimir este debate electoral tan fuerte que se viene en los Estados Unidos y que seguramente va a marcar el futuro inmediato? Digo, Trump... Sí. Yo no estoy siguiendo mucho la política norteamericana, pero a mí me da la impresión de que lo escuché últimamente, viendo televisión americana, lo escuché un poco más moderado Trump. O sea, en el sentido de un Trump que quiere ganar no solamente su voto de fanáticos, sino un Trump que quiere ganar los votos del medio. Si Trump llega a ganar los votos del medio, ese voto que siempre existe y que es definidor, ¿no? El voto del medio, de quien no sabe, que es un poco de derecha y un poco... Y Trump puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Si Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos, creo yo que él va a jugar al aislamiento. O sea, en Estados Unidos siempre hubo una tendencia al aislamiento. Y aunque parezca... De hecho ya anunció que cortará el financiamiento a Ucrania. Y de hecho, aunque parezca contradictorio, los republicanos son menos intervencionistas en conflictos militares que los demócratas. Eso está demostrado. Kennedy estuvo en Vietnam, sí. Bill Clinton bombardeó Yugoslavia, Obama, la misma historia. O sea, los republicanos son más aislacionistas. Entonces yo creo que Trump entiende que First America, primero América, supone que Estados Unidos tenga que fortalecerse de nuevo en sus propias bases y dentro de su propio país. ¿Cómo lees estas turbulencias que se han dado últimamente en democracias que tuvieron sus buenos momentos? Y cuando digo tuvieron sus buenos momentos, digo que no fue tampoco una cuestión constante, pero hablo, por ejemplo, de ese eje Ecuador, Perú, que lamentable, ¿no? Y Colombia. Una degradación importante, la interrupción permanente de los procesos electorales, constitucionales. Sí, bueno, cuando nosotros hacíamos la Constitución en 1990, y cuando hay esa ola, porque eso forma parte de mi tesis doctoral, yo recuerdo que el temor era cómo evitar el retrotraernos al estadio autoritario. Hoy en día hay que hacer instituciones y pensar la política no en cómo retrotraernos a lo autoritario, sino cómo hacer que el poder político no se pulverice y no se anarquice. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos en la democracia? Que aquel que tiene el poder no tiene tanto poder. Y si no hay un poder constituido en el marco de la racionalidad que sea legítimo y limitado, no funciona el Estado. O sea, lo que no me podés pedir a mí, sabes que te hago presidente de la República, te doy el mandato para que gobiernes, pero sabes que está tan atado, sí, está lleno de ataduras que no puede hacer nada. Es que en gran medida se vive toda la política como se vivía cuando los únicos actores eran los partidos políticos. Y no se tiene en cuenta lo que es esta especie de entretiempo entre elecciones. O sea,
En las elecciones se da un poder, pero durante la gestión lo que pesa realmente en el ecosistema son las corrientes de opinión, los medios de comunicación, los movimientos sociales y compañía, que hacen un contrapeso muy importante. O sea, entonces el poder no es el poder del que ganó las elecciones, nada más. No, mira, los americanos, cuando hacen su constitución, crean el famoso check and balance. El balance y el chequeo. Alguien tiene que controlar. La confianza es buena, mejor es el control. A quien gobierna hay que controlarle. Pues hay que darle las herramientas para que pueda gobernar. Claro. O si no, no puede ejercer el poder. Y hoy en día quien gobierna y es electo está honestamente muy carenciado de herramientas para gobernar. Y hoy en día necesitamos ser gobernados, pero no gobernados desde la arbitrariedad, gobernados de la legitimidad y de la limitación del poder político. Pero quien gobierna, no me pidas que gobierne y después resulta ser que me estás vaciando de contenido instrumental la actividad del gobierno. ¿Qué esperás de las negociaciones por Itaipú? Fuiste director de Itaipú. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué miradas? ¿Qué consejos? No, yo creo que hay que aprovechar que está Lula. Yo creo que hay que ser muy pragmático. Creo que es un error mirar solamente la tarifa, enfocarse solamente en la tarifa. Yo creo que Paraguay, al final se va a imponer la tarifa brasileña. Entonces Paraguay, para no quedar como un derrotado diplomáticamente, nosotros tenemos que decirle a Brasil, vení, vamos a resolver el tema de la tarifa, pero tenemos que resolver el tratado, que es el anexo C, que tiene un tópico que es tarifa, pero todo el anexo tiene que ser revisado. Eso tiene que ser el pretexto para decirle a Brasil, sentémonos en una mesa para negociar el tratado y una integración energética que dure 100 años y que incluya también la perspectiva de una integración energética a nivel regional. Paraguay tiene que liderar eso. No vamos a poder torcer la voluntad brasileña en estas circunstancias, hay que ser pragmáticos. Entonces hay que decir, sentate así como estamos nosotros y vamos diplomáticamente a establecer una mesa que mire 150 años. Imagínate vos, las dictaduras lo hicieron. Alfredo Stroessner lo hizo. Y en la negociación del 73 fue mucho más compleja que la de ahora. ¿Por qué? Porque tenía que construirse la represa, tenía que saberse dónde se iba a ubicar la represa, en la capacidad técnica, la potencia, el diseño de la ingeniería que iba a transformar esa agua, ese caudal de agua en energía eléctrica. O sea, fue mucho más compleja la negociación. Y nosotros hoy en día la democracia no es capaz de negociar 50 años de integración energética. No lo digo como una fortaleza, o sea, casi lo digo como una ironía. Es cierto también que en ese tiempo las gradas tenían menos influencia sobre las decisiones gubernamentales, ¿verdad? Pero los conflictos que estaban ahí en interés eran inmensamente mayores a lo que hoy en día. Nosotros en 10 años, 20 años, en menos, vamos a tener que contratar toda la potencia de Itaipú. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para potenciar lo que es Itaipú? Porque fue clave para nuestro desarrollo y va a seguir siendo muy clave. Con esa ausencia histórica ya que es el consenso en nuestra sociedad política, ¿no? Pero a mí me preocuparía ahora buscar el consenso con Brasil. Siempre habrá quien esté en contra o esté a favor. Mira, nunca has sido stronista, te consta. Pero creo que hay que aprender del pasado. Stroessner, él se preocupó de Itaipú. ¿Te gusta o no te gusta? Era un hombre que tenía una noción de Estado. Te puede gustar, a mí no me gustaba Stroessner. Y además hice política anti-stronista y también, nunca fui un héroe, pero tuve actitudes, digamos, por lo menos públicas y tuve una experiencia. Pero Stroessner hizo una dupla para negociar Itaipú de hombres muy capaces. Sapena Pastor, Enzo de Bernardi, disculpame. Eran Messi. No, eran personas sólidas intelectualmente. Sí. De Bernardi desarrolla el sector eléctrico y energético paraguayo. Sapena Pastor era un maestro de la diplomacia, de una solidez intelectual y muy respetado en el Brasil. No vaya a llevar figuras que no son interlocutores o no sean respetados, porque de lo contrario no te toman en serio. Carlos Mateo Valmeli, ¿cuándo el libro próximo? El próximo libro lo va a publicar la editorial Planeta y yo creo que va a estar en el mercado paraguayo en 2 meses o 3 meses. 2 meses. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Sí? Muchas gracias a vos por esta interesante conversación. Gracias.
Con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfrutala ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos.